Hola, en este vídeo te voy a explicar cómo instalar el plugin MQ Translator para poder traducir contenidos en WordPress. Vamos a utilizar la última versión, en este caso WordPress 4.0, para, entre otras cosas, mostrar que con este plugin de gestión de traducciones en WordPress podemos trabajar en la última versión estable sin ningún problema, cosa que no sucede con otros plugins como puede ser su antecesor, QTranslator, que genera problemas porque lleva bastantes meses sin ser actualizado. Y bueno, vamos a utilizar este fork de QTranslator llamado MQ Translator, que podemos localizar en el plugin directory de WordPress org y que vamos a utilizar en este vídeo para instalarlo y revisar las configuraciones que nos permite este plugin. En el artículo que acompaña este vídeo podéis leer una breve lista de algunas de las características más destacadas o funcionalidades que nos va a permitir este plugin en WordPress. Siempre, antes de actualizar o instalar cualquier cosa en WordPress, siempre recomendamos la realización de una copia de seguridad, ya sea con alguna herramienta que disponga vuestro panel de hosting o utilizando, en este caso, un plugin como pueda ser el caso de Xclone. Optemos por la opción que optemos, una copia de seguridad siempre es importante. Una vez realizada la copia de seguridad, lo siguiente es irnos a plugins, añadir nuevo, para localizar el plugin MQ Translator e instalarlo. Para ello vamos aquí a la opción de buscar plugin, control V, pegamos en este caso el nombre del plugin que habíamos copiado para abreviar desde aquí, desde el plugin directory, para que la búsqueda sea más rápida. Damos intro para que se localice el plugin y bueno, ya lo tenemos aquí. La vista de plugins en WordPress 4.0, como veis, ha mejorado con respecto a la versión anterior, en la que se mostraba los plugins en modo lista y de una manera bastante más minimalista. Si bien daba la misma información, bueno, en este caso lo han realizado en modo tarjetas para que veamos pues un poco lo más relevante del plugin. Hacemos clic en el botón instalar ahora y una vez que se haya instalado el plugin procedemos a activarlo. Ya tenemos el plugin instalado y activado. Veis que de repente todo el dashboard ha pasado a colocarse en inglés. Muestra todos los textos en inglés y esto es algo muy común. Era común en Quick Translator y es común en MQ Translator. Pero la solución es muy sencilla. Basta con activar el idioma principal de vuestro sitio web para que el dashboard también lo podáis ver en el idioma que corresponde. Para ello nos venimos a las opciones de traducción del plugin, en Language, en configuraciones o settings Language. Una vez dentro del plugin podemos ver en primer lugar los idiomas que actualmente se encuentran habilitados y cuál es el idioma principal, en este caso el inglés, motivo por el cual veíamos todas las etiquetas de menús del dashboard en inglés. Lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es bajar aquí a la opción de Language y habilitar y deshabilitar los idiomas que necesitemos. Para deshabilitar un idioma que esté activo, por ejemplo tenemos el alemán y el chino, simplemente localizamos las banderas o los nombres de los idiomas y tenemos aquí la opción eliminar o la opción disable. Si hacemos clic en disable, vemos que el idioma desaparece de los idiomas que tenemos establecidos por defecto y aquí ya el idioma alemán que habíamos deshabilitado aparece como enable para si lo queremos futuramente habilitar. Lo
Lo mismo sucede con el chino, hacemos clic en Disable y ahora ya solo tenemos el inglés. Vamos a habilitar, por ejemplo, el español, lo tenemos Enable y lo tenemos que añadir como idioma visible. En este caso lo que hemos hecho es hacer clic en el texto Enable para habilitarlo. Hacemos lo mismo, por ejemplo, para el gallego, hacemos clic en Enable para habilitarlo, ya lo vamos viendo aquí, y por ejemplo otro idioma más, pues en este mismo, el portugués, hacemos clic en Enable para habilitarlo. Ya tenemos aquí todos los idiomas, seguimos viendo los menús del dashboard en inglés y lo que vamos a hacer es habilitar el idioma español por defecto para que se muestre todo en español siempre por defecto cuando se visite el sitio web, porque sea el idioma que queremos que sea el idioma principal. Hacemos clic en el selector del idioma español y lo siguiente sería guardar los cambios. Vamos a seguir viendo parte de las etiquetas en español hasta que refresquemos o recarguemos el dashboard, que ya veremos o deberemos de verlo en español. Bien. Podríamos añadir los idiomas que quisiésemos de los que vienen aquí, o podríamos añadir idiomas de forma manual, colocando las etiquetas del nombre del idioma, el local, o añadiendo y haciendo clic en añadir el idioma correspondiente. Lo siguiente que vamos a revisar es una opción que yo creo que es interesante, que es ver si queremos que se oculten los contenidos si no están disponibles en determinado idioma. Si lo marcamos, esto lo que nos va a permitir es que nos muestre un aviso en el idioma en el que nos encontremos de que tal o cual entrada no está disponible para ese idioma concreto, de forma que no dejemos de ver una entrada porque se ha publicado, por ejemplo, solamente en español y alguien que por defecto carga el navegador en inglés o utiliza el conmutador de idiomas del frontal del blog de la web de WordPress para cambiar a otro idioma, como sea inglés, gallego, portugués, no se encuentre que esas entradas simplemente desaparecen. Lo ideal es que se muestre la entrada con una advertencia en el idioma que corresponde, que sería el idioma desde el que estamos visitando la página, indicando que esa entrada no existe en ese idioma. Luego tenemos en funciones avanzadas la opción de mostrar los idiomas en la URL de una forma más o menos amigable. Podemos mostrar al final de la URL, y es poco amigable, la etiqueta, o sea, el final de la URL, como lo vemos aquí. Podemos hacer que en la composición de la URL se muestre /en o /es o /pt o lo que corresponda para indicar que estamos en ese idioma, o que lo añada como si fuese subdominio. La URL, y lo que hace es que antepone al dominio el idioma como si fuese un subdominio sin serlo. Bien, ahí cada uno debe de escoger el modo que mejor le convenga. Yo voy a escoger el segundo. Luego las rutas para las banderas, por defecto, los enlaces que se deben ignorar y bueno, algunas configuraciones más que podéis revisar que no van a impedir que el plugin MQ Translator funcione correctamente, pero que en posteriores artículos podemos acometer, revisar, ver cómo mejorar algunas funcionalidades de MQ Translator activando o desactivando determinadas cosas. Bien. Por último, vamos a ver si queremos habilitar los servicios de traducción humana, o sea, por profesionales, en MQ Translator. Veis que todavía hace referencia al plugin en el que está basado MQ Translator, que es QTranslator.
posiblemente, bueno, como se trata de un fork basado en este plugin, en QTranslator, pues hay textos que obviamente no los han modificado todavía, pero bueno, eso no quiere decir nada. Lo importante es que sepamos que estamos trabajando con el fork MQ Translator. Si lo habilitamos, esto lo que nos va a mostrar en cada entrada a la derecha un pequeño gadget donde podemos ver que un texto que escribimos en español nos va a dar opción a que podamos contratar el servicio de traducción de ese texto para el idioma, para otro idioma que no lo tengamos traducido, el inglés, el portugués, el gallego, el alemán, el idioma que sea de los que tengamos habilitados, y de esa forma, bueno, pues conseguir que si nosotros no gestionamos otros idiomas, no tenemos conocimientos de otros idiomas, no tenemos posibilidad de traducir los contenidos de forma lo más fidedigna posible a esos idiomas, que podamos subcontratar estos servicios a personas que se encargan de realizar estas tareas. Ahora lo veréis en una entrada. Básicamente estas son las configuraciones iniciales que necesitamos para MQ Translator. Podemos guardar los cambios y ya tenemos el plugin instalado y configurado de base para poder empezar a trabajar. Vamos a entradas y vamos a ver un ejemplo de una entrada de forma rápida. Si veis, el modo de listado de entradas ya nos va a indicar que tal o cual entrada se va a ver en todos los idiomas, en este caso en inglés, en español, en gallego y en portugués. Todas las entradas se van a ver en esos idiomas porque no se ha establecido en qué idiomas sí y en qué idiomas no se va a presentar la entrada. Si yo creo una entrada nueva, vengo aquí a añadir nueva, vemos que me muestra las opciones para los distintos idiomas que he activado. Tengo tanto la opción de poner el título para cada idioma de los que he creado, como la opción en pestañas de los bloques de texto del artículo, del post, de la entrada de WordPress para los diferentes idiomas. ¿Quiere decir esto que hay que cumplimentar todos los campos? No. Tampoco lo vamos a ver en este artículo en profundidad, pero sí quiero que veáis un poco que una vez que hemos instalado MQ Translator, el formato de las entradas varía, se enriquece. Tenemos ahora la opción de poder poner los títulos en los diferentes idiomas. No tenemos por qué rellenar todos los idiomas, solamente para los idiomas en los que queremos que determinada entrada se muestre, de forma que si yo escribo un texto, por ejemplo, voy a poner un texto aquí en español y pongo el título en español. Yo pongo el título en español, pongo el texto perdón, porque lo he puesto en inglés, tendría que venir aquí a la pestaña español y ponerlo solamente para la pestaña en español. Vengo a la pestaña en inglés, lo selecciono y lo elimino. Si observamos, en inglés no tengo nada, en español tengo el texto que acabo de poner, en gallego no tengo nada y en portugués no tengo nada. Es decir, esta entrada solo va a estar disponible en español, tanto el título como el texto de la entrada disponibles en español. Añadiría el resto de datos que correspondan a la entrada. Para el ejemplo, con esto es suficiente. Añadimos a una categoría y lo publicamos. No voy a entrar en profundidad en los detalles de MQ Translator, pero sí quiero que veáis un poco la esencia. Veis que me ha generado el enlace permanente para el título solamente en español. Tengo el texto de la entrada en español
no tengo texto para el resto de entradas, o sea, para el resto de pestañas de idiomas. El resto de campos comunes, como pueden ser todos los campos generales de metaetiquetas, título, palabras clave, etcétera, etcétera y demás, son únicos en este caso para todos los idiomas. En otros artículos veremos cómo personalizarlo para cada idioma. Y vemos que aquí arriba nos ha aparecido, como yo os indicaba anteriormente, la opción de poder traducir los contenidos a otros idiomas. Claro, como es un texto muy cortito, nos dice que traducir esto al inglés o al gallego o al portugués tiene un coste teóricamente de 3,51 euros. Obviamente, si hacemos clic en este enlace, bueno, pues nos llevaría al servicio que nos permite bueno, pues contratar este tipo de traducciones. Y luego, sencillamente, en el blog, en este caso, bueno, pues aparecerá la entrada. Para el idioma, en este caso como es en español, la entrada la podemos visualizar sin ningún problema. Ya en próximos artículos veremos cómo habilitar el gadget de banderas de idiomas para conmutar o poder cambiar a los diferentes idiomas que hemos habilitado, cuál es el mejor lugar dependiendo del tema que utilicemos en WordPress para habilitar este gadget o conmutador de idiomas, y entonces podremos ver cómo unas entradas para unos idiomas, si conmutamos a otro idioma, se presentan en caso de no existir la traducción para ese idioma al que hemos cambiado. Pero esto, como digo, lo veremos en el siguiente artículo. En este artículo, un poco la esencia es ver que tenemos una alternativa a QTranslator, que es MQTranslator, que es un fork de QTranslator, que se actualiza de forma mucho más constante, como hemos podido ver aquí, por ejemplo, que la última actualización es del día 5 de septiembre, de este año, de 2014, con lo cual el plugin está muy actualizado con respecto a QTranslator, que no se actualiza desde enero de 2014. Y luego hemos visto cómo configurar o activar o desactivar idiomas, que luego los podemos ver aquí, los idiomas que tenemos activos. Vemos que ya el menú del dashboard ya se muestra en español, que es el idioma que por defecto tenemos habilitado como idioma principal. Hemos creado una entrada en la que podemos ver que podemos poner el título para cada idioma ya traducido o solamente para un idioma, con el texto en la pestaña del idioma que corresponde solo para ese idioma, sin necesidad de cumplimentar otros idiomas si esa entrada queremos que solamente se muestre en ese idioma. Y cuando hemos guardado los cambios, hemos comprobado que QTranslator, como hemos activado la funcionalidad de poder delegar las traducciones a traductores profesionales humanos, que no sea traducción automática, bueno, pues como nos ha mostrado enlaces para poder delegar estas traducciones de pago a terceras personas. La filosofía de MQTranslator es exactamente la misma que la de QTranslator. Esperemos que poco a poco mejoren algunas cuestiones, añada funcionalidades, sobre todo soporte como ya lo tenía QTranslator, y bueno, veremos en próximos artículos si MQTranslator también nos lo permite, para plugins tan utilizados para comercio electrónico como es WooCommerce, que era soportado por QTranslator, y entendemos que es soportado por MQTranslator y de forma gratuita, frente a otros plugins que son de pago para comercio electrónico, como puede ser que podamos gestionar en WordPress con WooCommerce. Os dejo que experimentéis con MQTranslator en vuestros sitios web. No olvidéis nunca hacer copias de seguridad antes de experimentar este tipo de plugins. Tenéis la garantía de que este plugin trabaja correctamente en WordPress 4.0, con lo cual no os vais a encontrar con los problemas que QTranslator generó en su momento y genera en WordPress 4.0 y versiones anteriores desde la 3.8, y que podáis, bueno, pues internacionalizar un poco más vuestros sitios web basados en WordPress utilizando el plugin MQTranslator, que cabe decir que es un plugin gratuito. Yo espero que este vídeo os sea útil
y espero poder veros muy pronto en el siguiente vídeo.